Sí. Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar desarrollado por el equipo de Legalia Consulting. Eh, en esta oportunidad, eh, quien les habla es socio y miembro del equipo de Legalia Consulting y vamos a presentar el día de hoy el webinar titulado Gestión de riesgo y responsabilidad médico-legal. Estrategias para la práctica segura. Hoy es día 12 de febrero del año 2026. Básicamente vamos a desarrollar una agenda muy puntual, muy rápida y dinámica para esta ocasión. Comenzamos con una introducción panorámica del sistema médico legal. Vamos a hablar acerca de los conceptos fundamentales, latrogenia versus mala praxis, tipos de responsabilidad y reclamos, por qué demandan a los profesionales de la salud, gestión de riesgos en el área médico-legal, recomendaciones finales y los 10 mandamientos de prevención, ejemplos y casos. Y finalmente va a haber un espacio para preguntas. En esta oportunidad voy a dar pase a nuestro gerente general, Luis del Campo Cisneros, para que presente a nuestra organización. Legalia Consulting es una firma y contamos con profesionales de amplia experiencia en asesoría legal médico, civil, penal y administrativa, Ujú, orientada a ujú. la prevención, gestión y Cinco defensa por de riesgos terminante, legales ujú. derivados ¿Cómo te del fue? ejercicio profesional de la medicina. Todo Ofrecemos un bien. acompañamiento Ujú. especializado a médicos, clínicas, centros de salud e Estaría instituciones bien. sanitarias en materia de responsabilidad penal médica, presunta mala praxis, Sí. iatrogenia, negligencia médica y contingencias legales en el acto médico. Nos enfocamos básicamente en la asesoría preventiva, en el análisis médico legal y probatorio y en una defensa estratégica, administrativa, civil y penal. En cuanto a la asesoría preventiva, estamos enfocados en reducir los riesgos antes de que se inicien investigaciones o procesos judiciales. También tenemos la anticipación de riesgos, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa de la práctica médica, la correcta gestión legal en el ejercicio médico y la protección de profesionales de salud, integrando criterios jurídicos, médico-legales y procesales con una visión práctica y estratégica. Asimismo, ofrecemos una asesoría en protocolos, consentimientos informados y documentación clínica, orientación legal previa ante eventos adversos o complicaciones médicas. Y por último, acompañamiento legal temprano para evitar demandas en la vía civil y denuncias en la vía penal, así como también en la vía administrativa. Con respecto al análisis médico legal y probatorio, brindamos el análisis médico legal y probatorio en base a los casos en curso relacionados a temas de naturaleza administrativa, civil o penal. Para tal efecto, realizamos una evaluación exhaustiva de la problemática legal del profesional o de la institución de salud. Y por último, realizamos una defensa estratégica administrativa, civil y penal orientada a casos complejos vinculados a la actividad médica, ofreciéndose el servicio de defensa en todas las áreas del derecho. Para tal efecto, vamos a presentar a nuestro expositor, un abogado con amplia trayectoria en el derecho penal, habiendo ejercido cargos como fiscal penal provincial en Lima, en el área de corrupción de funcionarios, crimen organizado, y ahora enfocado también al tema médico legal. El doctor Abel Guillermo Camargo Acosta es un abogado penalista y él es el que nos va a exponer
sobre el tema que vamos a tratar hoy. Espero que lo disfruten y cualquier duda estamos dispuestos para absorber sus consultas mediante el expositor. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, Luis, y vamos a dar pase ahora a nuestro expositor, el doctor Abel Camargo Acosta. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Primero agradecer a Legalia Consulting por esta oportunidad que me brinda para transmitir algunos conceptos fundamentales, eh, practicar, platicar con los participantes en esta sesión que hoy nos convoca. Eh, Sobre todo practicar sobre un tema que en buena cuenta resulta siendo álgido, controvertido para muchos eh, eh, profesionales vinculados al tema de salud. Estamos hablando de una extensa cantidad de personas dedicadas al sistema de salud en sí, médicos, enfermeros, técnicos en enfermería, odontólogos, biólogos, eh, psicólogos y una gama de profesionales que tienen una relación muy estrecha con personas, personas a las que tienen, por su naturaleza misma de ser profesionales de la salud, están abocados en estricto a tratar de mejorar la salud de esas personas. En esta relación existente entre el personal de salud con esas personas, que en buena cuenta lo vamos a llamar pacientes, se da una relación de confianza, una relación estrecha de vínculo, de un servicio que brindan muchas veces y se brinda por la mayoría de estos profesionales. Y en esta relación existente, existe y se va a dar algunos eventos que pueden tener implicancias muy drásticas en los profesionales. Drásticas me refiero a cuestiones en las cuales se va a discutir su patrimonio, se puede discutir su libertad, se puede discutir hasta dejar de ser un profesional o inhabilitarlo para el ejercicio de su profesión. Entonces, es acá donde entra efectivamente esta relación entre la medicina y el aspecto legal. Y este aspecto médico legal se constituye en buena cuenta en un riesgo para el profesional médico, para el profesional de la salud. De tal manera que de una u otra forma se tiene que proteger al profesional que se ha desvelado, ha hecho una carrera, tiene un proyecto de vida, pero que por actuaciones en su desarrollo profesional puede tener algunas consecuencias por algunos criterios que la ley exige. Sabemos nosotros que la Constitución Política del Estado establece como principio fundamental el derecho fundamental a la persona y su dignidad humana. La persona es, en buena cuenta, el ente principal de esta relación. Su dignidad, su salud. Por lo tanto, existen normas vinculadas a proteger estos derechos fundamentales, como es las leyes por las cuales uno se rige en el sistema de salud pública y privada. Tenemos normas muy establecidas por parte del Estado, como es la Ley General,
la Ley General de Salud, la Ley 26.842, y sus reglamentos y sus normas que de una u otra manera regulan el actuar de los profesionales de la salud. De tal manera de que la actuación de estos profesionales está regido por una serie de normas, una serie de protocolos, una serie de requisitos que en el caso de que no haya el cumplimiento, en caso de que haya una inobservancia, en caso de que el médico o el profesional de la salud busque alguna alternativa, no sujeta a estos protocolos, a estas normas, sale de ese ámbito de protección y puede incurrir en un tema médico legal. Y puede incurrir en temas médicos legales tanto en la parte civil, tanto en la parte penal, en la parte administrativa, y puede también conllevar una serie de consecuencias, no solamente al profesional, sino al profesional que está inmerso en esta relación médico-paciente, sino a una institución, un hospital, una clínica, un centro, un policlínico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede haber implicancias legales en la actuación de un profesional de la salud. Entonces, es justamente este tema álgido y que preocupa a muchos profesionales de la salud y que se ven inmersos en temas judiciales que nos convoca hoy día a tratar este tema importantísimo y que se me ha encomendado platicar bajo la experiencia que tengo desde el 2003 asesorando centros médicos y teniendo cierta relación con algunos profesionales de la salud a quienes me han confiado a su defensa y he tenido oportunidad de poder asistir a procesos penales, sobre todo por mi especialidad, en las cuales se ha discutido temas relacionados a hechos puntuales, como es si el acto, el hecho por el cual se le está investigando, que puede haber sido una acción, puede haber sido una omisión, si se ha establecido o está dentro de un marco de la lex artis, y si esto ha causado un daño a una persona, ha causado un resultado, y en base a esto se somete a una serie de procedimientos judiciales. Entonces, es a raíz de esta experiencia ganada en los años que les voy a compartir un poco los temas relacionados a mi especialidad, que es la parte penal. Hay una cuestión importantísima que debemos tener en cuenta, que quien nos investiga, quien nos juzga, quien nos va a condenar, en la mayoría de los casos no tiene la menor idea de lo que es un procedimiento médico, un procedimiento en esa especialidad. No lo tiene. De tal forma de que es ignorante en estos temas, por decirlo de alguna u otra manera. Entonces, el policía que le llegue el caso, el fiscal que va a conducir la investigación o el juez que va a tener en su momento la posibilidad de contrastar las pruebas y determinar si hay o no hay una sentencia condenatoria o absolutoria, no tienen ese conocimiento respecto a cómo se maneja un tema médico, un tema del sistema, de este sistema muy, muy técnico,
en el cual se va a discutir una supuesta negligencia, una supuesta imprudencia, una supuesta impericia del profesional. En tal sentido que quien va a determinar y quien va a establecer puntos importantes con los cuales van a tratar de rebatir son también profesionales de la salud que de una u otra manera van a contribuir en esta investigación que se pueda generar a través de informes técnicos, a través de peritajes con los cuales se pueda determinar si existió o no una afectación y si existió o no inobservancias a las normas, a las reglas establecidas para cada caso puntual. De tal manera que estamos inmersos básicamente a un sistema judicial en el cual nuestros operadores de justicia desconocen de estos temas de salud, de estos temas con los cuales a uno lo van a juzgar. Y se basan y tienen que tener como respaldo a estos informes o estos peritajes que son determinantes en los casos, en la mayoría de los casos, para establecer esas responsabilidades. De tal manera que cómo enfrentar y cómo el profesional de la salud que está inmerso en su actividad propia del día a día, atendiendo pacientes y cuya finalidad en esencia es salvar, curar, establecer, restablecer la salud de las personas, pero en este devenir incurre o puede incurrir en algunos temas que le impliquen responsabilidades penales. Entonces, hay temas vinculados al ejercicio de la profesión, como mencioné hace un momento, que está 100% reglamentado, protocolizado y, por lo tanto, requiere del cuidado del profesional tener el mayor cuidado respecto a su actividad profesional. De tal manera de que se convierta en un escudo protector a efectos de evitar llegar a una relación conflictiva con su paciente o con los familiares, tratando de buscar siempre una relación con estos familiares de este paciente, una relación médico-paciente de confianza. La confianza es importante. Tener una relación con su paciente, indicarle qué procedimientos se van a realizar, indicarle cuáles son los riesgos que podría ocurrir en caso de realizar ciertos aspectos médicos, procedimientos médicos, deben ser totalmente claros. Y esto debe estar reflejado en un documento importantísimo que es la historia clínica, que viene siendo también estrictamente regulado por normas del Ministerio de Salud, en las cuales se tiene que establecer y señalar cada uno de los puntos que se están realizando para efectos de tratamientos, de curas, de administración de medicamentos, de procedimientos quirúrgicos, etc. Entonces, vemos en la práctica que ese documento que tenemos, que tienen los médicos y que usan y que es el escudo protector en muchos de los casos médicos legales y en estricto en casos penales, resulta siendo una pieza importante, un medio probatorio importantísimo con el cual podemos nosotros los abogados
tener un caso y rebatir la teoría del caso relacionado a las imputaciones que podría ir generando la fiscalía y que pueda generar a la postre una sentencia o un sobreseimiento del caso o una sentencia absolutoria en caso se haya judicializado y llegamos a un juicio. Entonces, estos temas de manejo clínico respecto a la historia clínica, a establecer los criterios, las pautas, todo lo que se está haciendo es importantísimo. Como les había comentado, el tema de mi especialidad tiene justamente la idea de que se fortalezca mucho la práctica de la medicina legal y que se difunda estos temas importantes a efectos de que los médicos o profesionales de salud puedan tener un escudo, puedan tener y saber y conocer que hay riesgos, pero que estos riesgos los pueden ser contrarrestados trabajando y teniendo siempre una protección relacionada al conocimiento estricto, a establecer una información adecuada con sus pacientes. Quería comentarles, básicamente, para poder esquematizar un poco un caso que tuve relacionado a un hecho que se llegó a la parte clínica, perdón, a la parte de investigación fiscal, a manos de la policía y la fiscalía, en la cual se pretendía establecer una responsabilidad de los médicos. En este caso que les voy a comentar y que les voy a traer un poco para esquematizar y que puedan visualizar cómo es que se da estos hechos y cómo es que se patentiza y se aprecia esta relación. Se da cuando una mujer gestante que había tenido unos controles en una clínica por 36 meses, al 39 mes que ya le toca dar a luz, se apersona con dolores de parto a esta clínica, la cual la interna y empieza su trabajo de parto de la mujer. La señora entra a las 10 de la mañana, empieza su trabajo de parto, está el médico de guardia, la internan a la señora, empiezan a hacer los controles, empiezan a hacer unas maniobras para dilatación, vienen los tetra, vienen sus técnicas y empiezan a hacer el trabajo de parto a las 6 de la tarde. La obstetra, que tiene una experiencia vasta en manejo de partos, empieza a hacer las maniobras para que pueda dar a luz la señora, y en eso que está dando a luz, sale la cabeza del bebé, pero se queda incrustado, enclavado, le dicen, un enclavamiento del feto o del bebé. No puede salir. Y a consecuencia de eso, hace la maniobra, de acuerdo a sus protocolos, actúan todo el personal que está en ese momento, pero no está el ginecólogo, que era la persona, el ginecólogo de turno no se encontraba, solamente estaban las obstetrices y el personal de técnico,
Y en eso llaman, se desesperan, entre desesperación llaman al ginecólogo, al médico de guardia, el médico de guardia, tratan de sacarle, hacen todas las maniobras. Al final te sale el feto muerto. ¿Qué había pasado? Que existía un cuadro que se llama la macrosomía fetal, es decir, el bebito tenía un sobrepeso. Y ese sobrepeso era el causante de que no pueda salir del conducto vaginal y se había atascado. Se inicia la investigación comprendiendo a todos los profesionales que habían participado, las obstetras, que eran dos, las técnicas, el ginecólogo y el médico general. Empiezan a establecer cuáles eran los grados de responsabilidad de cada uno y a determinar si se pudo prever o no se pudo prever que este bebito tenía ese sobrepeso. Resulta que la fiscal envía toda la historia clínica a medicina legal, y medicina legal hace un análisis de toda la historia. Efectivamente establece que el bebito tenía un sobrepeso, pero determina que el sobrepeso no se puede determinar en estricto con una ecografía, que era lo que estaban alegando los familiares de la víctima, la mamá afectada por la muerte de su bebé, sino que eso era recién, se podía determinar al momento del parto. Y por este hecho que estableció los médicos legistas, en el cual indicaron que no se podía establecer, o sea, no era un tema prevenible, el fiscal determinó en su momento que se sobresea la causa. Lógicamente han puesto su mecanismo de defensa, se elevó al superior, en el cual estamos esperando a ver qué dice el superior respecto a lo que ha establecido en primera instancia, pongámoslo así, el fiscal, y a ver sobreseído el caso. Abel, Sí. Abel, ¿cómo estás? Tenemos una consulta aquí. La señorita Nerly ha levantado la mano hace unos minutos, pero no te quise interrumpir. Y está interesante esta parte de la charla, y yo me quedaría en suspenso y diría, en la triada de la culpa médica, ¿qué fue? ¿Negligencia, impericia o imprudencia? ¿Qué fue lo que dictaminó la fiscal, ¿no? Para que cerremos el capítulo. Bueno, como le comenté, la fiscal se basó mucho en el informe médico legal, en el cual se determinó que no existía un tema de previsibilidad respecto a que este bebito iba a ser macrosónico, o sea, tenía el tema de sobrepeso. Entonces, por el cual se estableció, cualquiera podría decir, bueno, estamos en un tema de negligencia, ¿no? Porque no hubo una omisión, que no estuvo el ginecólogo, que debió estar presente para evitar que pueda dar a luz la señora. Aún Correcto. estando el ginecólogo presente, no iba a ser factible sacar ese bebé porque ya se había enclavado, o sea, por ser un bebé muy grande. En este escenario, entonces, Abel, estamos hablando de un daño iatrogénico.
por resultado Así es, indeseado. así es, así es. O ¿Correcto? sea, sí, estamos Siguiendo hablando un de eso. poco las líneas de la presentación que nos has hecho llegar. Así es, efectivamente. O sea, pese a que se han hecho todos los mecanismos a efecto de que se pueda llevar a cabo de buena manera este desenlace de sacar a Bebito, de hacer el parto natural, no se Ujú. pudo, pese a todas las maniobras que pudieron hacer y dentro de los protocolos que le establecía, las Correcto. normas. Abel, te quiero pedir un favor. Quisiéramos darle el micro a la señorita Nerly Chanta, que levantó la Ok. mano hace unos minutos. Por favor, tiene una pregunta. Adelante, Nerly, por favor. Sí, quisiera preguntar que cuál es la implicancia del ginecólogo que no estuvo presente. Gracias. Mm, Muy buena pregunta. Eh, eh, Tuvo su participación al final del parto, pero sí lo comprendieron dentro de la investigación, pero se determinó, de acuerdo a los protocolos, que pese a que no estuvo igual, o sea, la consecuencia del no poder dar a luz no fue por causa de que el médico ginecólogo no estaba, sino por causas inherentes al peso del bebito. O sea, No. hay ciertos mecanismos de derecho penal que es el nexo causal. O sea, si es que no existe ese nexo causal que va a producir un daño, no se le puede atribuir esa responsabilidad a este médico. Ok, ok, perfecto. Yo haría una repregunta sobre este caso, Abel, si me permites. Por supuesto. En el caso del médico que no estuvo presente, ¿también estuvo consignado en esta investigación, en este Sí, procedimiento legal? Sí. sí, Ok. claro. Todo lo Y, que estuvieron y lo que no estuvieron, lo comprendieron en la investigación. ok. Y Así es. finalmente, la absolución por parte de la fiscal fue, digamos, En cerrar el base, en caso. base, en base básicamente a lo señalado por los médicos legistas, De acuerdo. Ok. que no era Listo. previsible, ¿no? Maestro. Muy bien, Abel. Excelente. Avanzamos entonces. Tú me indicas para cambiar de lámina, por favor. Sí, por favor, cambiamos. Sí, estos temas como evidencian cómo se da esta relación, ¿no? Lógicamente los médicos, en este caso que les he comentado, no tenían la menor intención de causarle daño a la madre, al padre o al bebé, todo lo contrario. Fueron y estuvieron en el momento para poder realizar el parto. Entonces, estas relaciones, estos casos médicos legales se suceden de esta manera muchas veces. Y sí me gustaría entrar un poco a algunas preguntas que quisieran, si es que se les permite, estimado, que nos puedan formular o si no, comentarles un caso adicional para que ustedes vean cómo se da estos temas, ¿no? Sí, correcto, correcto. A ver, vamos a pedir las preguntas del público, así como han levantado la mano, nos pueden escribir también a través del canal de chat. Por favor, todas sus Ah, preguntas son bienvenidas. hola, A ver, tenemos todavía dos láminas más. sí, Si pudieras sí, sí. comentarnos. Ya, solamente ya para ir concluyendo, la causa más frecuente de los problemas legales son muchas veces por esta relación médico-paciente, la falta de empatía, la mala comunicación, no gestionar bien el tema de las expectativas,
especialmente los resultados adversos que se puedan ocasionar. Todo eso hay que señalar al paciente, ¿no? Como dije, la relación o establecer bien o documentar bien la historia clínica. Hay problemas con historias clínicas incompletas, ilegibles o que se puedan adulterar. Y eso también podría conllevar más adelante algún tipo de responsabilidad por otros temas legales, como es una fe pública, alteración de documentos públicos, etcétera, ¿no? Realizar algunos procedimientos sin la consentimiento informado, que es un documento importante, no solamente es el documento, sino la explicación que el profesional de la salud le da a su paciente, ¿no? Le establece cuáles van a ser los procedimientos, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles son los riesgos que podría ocurrir en caso de administrar un medicamento, en caso de una operación, en caso de hacer algún tipo de situación relacionada a su salud. Correcto, correcto. Puede haber también problemas con los errores de diagnóstico, falta de expectativas. Actualmente las personas están muy comprometidas en conocer respecto a los riesgos, preguntan muchísimo, están mejor enterados que antes. Entonces, la comunicación es importante y la documentación muy relevante para todos estos casos médicos legales. Perfecto, excelente. Abel. Abel, sí tenemos preguntas por parte de nuestra audiencia. A Si me ver, sí, no hay permites problema. leer, por favor. Si un paciente se niega al tratamiento y al médico se le olvida poner en la HC, historia clínica, ¿habría problemas legales? A ver, vayamos por Si un las paciente preguntas, se ¿no? niega al tratamiento y, y al médico se le olvida poner en la historia clínica, ¿habría problemas legales? A ver, si dentro de la voluntad del paciente puede negarse en estricto a recibir algún tratamiento y no se le puede obligar a ninguna persona a someterse a un tratamiento. Sí podría devenir en una responsabilidad del médico si en caso con esta negativa de recibir, él procede y actúa. Ahí hay un tema médico legal y donde puede incurrir en responsabilidad, lógicamente. Ok, perfecto. Otra pregunta, otra pregunta. Ahí viene Roberto Mamani. A ver, ¿qué pasa si un paciente fallece por un shock anafiláctico al inyectarse un antibiótico en una botica y contaba con una receta médica? A ver, definitivamente este es un caso grave, ¿no? En el cual uno que en ninguna botica está permitido una aplicación de esta naturaleza, ¿no? O sea, la aplicación de cualquier medicamento está en base, debe hacerse en un establecimiento de salud donde existen los protocolos, los procedimientos adecuados y, y predecir si hay algún tipo de complicación. Todos los medicamentos tienen algún tipo de riesgo en la salud, todos los medicamentos. Entonces, y eso lo saben los médicos. Si es que en este caso alguien por temeridad y por un tema de imprudencia le coloca a un paciente un medicamento y le va a generar una reacción anafiláctica y le puede conllevar la muerte de esta persona, lógicamente va a incurrir en una responsabilidad gravísima, ¿no? Un homicidio culposo o incluso hasta podría ser hasta un homicidio eventual con dolo eventual, ¿no? Por más que el cliente contaba o el paciente contaba con una receta médica. Bueno, la receta médica es básicamente para la compra del medicamento, ¿no? Pero no para la Ujú. suministración del medicamento. Ok,
¿Ah? Ok, conforme. Tenemos otra pregunta, vamos avanzando. Ante una emergencia y ya no estando de turno y ante la ausencia del especialista, ¿debo retirarme o atender dicha emergencia fuera de mi horario de trabajo? Bueno, acá sí prevalece 100%, hay un baremo de derechos fundamentales, ¿no? Acá prevalece la vida, sobre todo, más que por el trabajo. O sea, si es que yo estoy en una condición de garante en la cual mi posición como médico me da la posibilidad de poder auxiliar a una persona y lo estoy dejando prácticamente en abandono, porque ya se cumplió mi horario de trabajo, y no, efectivamente estoy incurriendo en un acto de omisión, incluso de dejar en abandono a una persona, ¿no? En la cual le pude yo, por mi conocimiento, mi práctica, etcétera, poder ayudar. Sí habría ahí incurriría ahí en una responsabilidad penal. De acuerdo. Ok, aquí tenemos otra pregunta, avanzamos. Dice, mi familiar falleció en el hospital Caelín de Villa María del Triunfo. Lo que pasó y nos indicaron que cuando pasó de cuidados intensivos a cuidados intermedios, no le habilitaron el respirador artificial y falleció por ese motivo. ¿Ese es un motivo para presentar una demanda por negligencia médica? Sí, sí, claro. Sí, podrían presentar una demanda o una denuncia penal por negligencia, porque definitivamente si estaba en UCI, le cambian de esta condición de cuidados intermedios y requiere estos mecanismos de, que se usan estos equipos médicos para de una u otra manera mantener en vida a una persona y no lo utilizan, definitivamente, y teniendo estos mecanismos y sabiendo dentro de los protocolos que sí es necesario la utilización de estos, sí también incurriría en una responsabilidad penal por negligencia, ¿no? Una Ok. omisión. Continuamos con las preguntas. ¿Cómo podría tener respaldo médico legal que se, qué se debe hacer si el paciente te denuncia por no alcanzar cupo para su cita o toma de muestra en laboratorio? Bueno, esa es una parte más, yo lo veo más administrativa que médico legal, ¿no? De un tema más relacionado a la capacidad de respuesta de algunos centros médicos, en la cual de repente por excesiva cantidad de personas que acuden a él, ya no tienen la capacidad, ¿no? De poder atenderlo, pero eso no implica que se haya incurrido algún tema de responsabilidad médico-legal o una negligencia, una imprudencia, una impericia, ¿no? Ahí es un tema netamente Administrativo. administrativo, ¿no? Ujú, correcto, Podría correcto. ser. Tenemos una última pregunta y luego pasamos a las preguntas del público que está aquí en la sala. Paciente atendido muere en otro lugar. ¿Soy culpable o no? Paciente No, atendido muere en otro lugar. ¿Soy culpable o no? a ver, entendemos Muy, que, muy poco el caso, ¿no? sí, a ver, vamos a entender que el que lo está atendiendo es un médico, depende, porque hay hechos en los cuales se puede enviar a un paciente a su domicilio con ciertas indicaciones y ciertas precauciones, se le puede dar de alta, pongámoslo así, a efecto de que pueda irse al domicilio. Pero lo que pueda ocurrir en su domicilio, pueda tener una descompensación y llevarlo a la muerte en buena cuenta, no hay un nexo causal siempre y cuando se pueda determinar que no debió darle de alta o debió permanecer al cuidado de ese médico, ¿no? Pero si no hay ese nexo causal,
que pueda conectar ese hecho con un resultado, no podríamos imputar una responsabilidad al que no lo tiene, ¿no? De acuerdo, muy bien. Tenemos una pregunta en el chat. Aquí dice, si un paciente se niega a firmar consentimiento informado para ser atendido, ¿el médico puede negarse a atenderlo? Sí, claro. O sea, es parte si bien es cierto, el derecho de la persona es que se le pueda brindar un servicio de salud en un centro médico, pero también tiene deberes, tiene obligaciones hacia el médico. Y si es que se le está dando se le está dando la información y él no quiere firmar un documento legal por la cual le está dando esa protección al médico y si en caso actúe el médico sin un documento, pone en riesgo también su profesión, su estabilidad, sus años de carrera profesional. Entonces, lógicamente puede decirle que no eh, va a atender o negarse a atender a este paciente. Está dentro de su derecho el médico también. Correcto, correcto. Nos quedamos con esta última lámina, Abel, que no la habíamos Ya. pasado. Las disculpas del caso. Dice, herramientas prácticas para blindar el ejercicio profesional. A ver, coméntanos brevemente Ya habíamos hablado un poco de esto. En realidad son términos ligados estrechamente a las cuestiones médico-legales, como es la Lex Artis, que es un conjunto de normas, de protocolos, en las cuales debe ceñirse el médico para su actuación dentro de su profesión, ¿no? Y Y justamente, las guías clínicas son documentos en los cuales están establecidos procedimientos, están establecidas circunstancias en las cuales se debe eh, someter a un paciente de acuerdo a unos criterios ya establecidos, de acuerdo a normas de salud, investigaciones y demás que puedan haber sido recogidos en estos protocolos, ¿no? ¿Ya? La documentación impecable se refiere justamente a tener una historia clínica totalmente detallada, documentada, sin borrones, sin enmendaduras que más adelante pueda devenir en algún tema de controversia, ¿no? El consentimiento informado, como le dije anteriormente, es un documento importantísimo a efectos de resguardar esta relación médico-paciente. Y en el caso del seguro de responsabilidad civil, no existe en el Perú este mecanismo actualmente. Se pretende o se pretendía instalar un seguro de responsabilidad médico, pero que actualmente no está vigente. En algunas partes de otros países sí existe unos seguros para los médicos, ¿no? ok, conforme. En buen resumen, la última pregunta justamente caería en la guía de las clínicas, ¿no? La guía prácticas clínicas, que es Así este es. conjunto de normas, criterios para que puedan, digamos, tener en orden, ¿no? Si es que un paciente no quiere firmar, por ejemplo, o sea, el médico también está en su derecho, como lo indicas, de no atenderlo. Entonces eso debe Así estar es. de repente escrito en esta guía de prácticas clínicas. Muy bien, muy bien. Recomendaciones de prevención. Al final, a ver, ya estamos llegando a la etapa final. Adelante, Abel. Sí, sobre todo ya resumiendo lo que se ha conversado, establece que la persona, el enfermo, el paciente es un sujeto de derecho, un sujeto con el cual hay una protección legal, constitucional. Eh,
es importante señalar que no se debe mentir ni alterar documentos como es en la historia clínica, porque puede traer consecuencias. Ser prudente, no actuar precipitadamente en esto, sobre todo a los médicos, personas de salud, porque es el peor error y que puede tener consecuencias muy desagradables y muy perniciosas para su carrera, ¿no? Definitivamente es adquirir la pericia, mucho actualmente las especialidades médicas son la base del desarrollo médico. Antes los médicos salían y los profesionales de la salud en general salían y no tenían una especialidad. Actualmente la mayoría de ellos sí empiezan a tener nichos de especialidad, ya sea en temas oncológicos, cardiólogos, oftalmólogos, etcétera, que le da esa expertise, ¿no? Reconocer los límites también es importante. Hay determinar que hasta dónde puedo llegar mi conocimiento, mi experiencia, mi expertise, y hasta dónde ya no puedo manejar. Hay médicos y hay personas que tienen limitaciones para manejo. De repente un ginecólogo que establece que hay algo que ya no lo puede manejar y lo tiene que ver un oncólogo, lo tiene que derivar. Informar objetivamente las expectativas, no crear falsas expectativas en las personas, ¿no? Que es uno de los graves errores que pueden cometer los médicos, ¿no? Decirle que van a poder curar a un paciente y eso crea, pues, problemas a la larga, ¿no? De una u otra manera, esa empatía con los familiares es importante. Esa empatía le da la posibilidad de que entiendan que uno está actuando de buena fe y que hay esa confianza, como dije al inicio de la exposición, y que es un elemento fundamental en esta relación médico-paciente, ¿no? Y actuar siempre con los principios éticos en beneficio del paciente, ¿no? Y en beneficio de lo que se profesa en estos profesionales de salud, que es ayudar a las personas, ¿no? Que es su mística, su esencia, sus principios con los cuales muchos de ellos juramentan, ¿no? Y eso es todo por mi parte. Si es que hubiese alguna otra contingencia, un poco ya habíamos hablado de los casos, de repente me salté eso, pero era respecto a algunos Correcto, puntos que quería tocar en esta charla, ¿no? correcto, correcto. Sí, tenemos más preguntas de parte del chat. Aquí nos dicen, ante tantas mala praxis por parte del médico especialista en cirugía plástica y otras especialidades, ¿se debe establecer el seguro médico? El, a ver, tengo ahí una opinión muy personal relacionado a este punto del seguro médico, ¿no? Si bien es cierto, existe seguros actualmente, seguros como un SOAT para un vehículo, existe algunos seguros de algunas compañías de aseguradoras, eh, existiría, se podría encarecerse los servicios de salud relacionados a algunos temas y también podríamos tener afectaciones relacionados a las limitaciones que puedan acceder algunas personas a estos servicios, ¿no? Porque se van a incrementar de todas maneras los servicios de salud por estos costos de los seguros. Entonces, lo que sí creo es pertinente que los médicos se ciñan a los reglamentos, los protocolos, etcétera, ¿no? Que puedan
se pueda establecer, que haya una mayor difusión, que haya mayor especialización en los operadores de justicia para que puedan determinar si efectivamente estamos o no ante unos actos de negligencia o culpa en actuaciones relacionadas a la medicina, ¿no? Perfecto, perfecto. Aquí, bueno, tenemos ya preguntas de agradecimiento aquí. Muchas gracias por compartir el conocimiento. Es una información muy valiosa. Por favor, algún número de contacto, dice Nelly Gutiérrez, SIU. Luego Dionisio Arica nos dice muchas gracias. Bien, excelente, Abel. Creo que se ha absuelto el 100% de las preguntas y aquí dejamos nuestros contactos. Nosotros somos Legalia Consulting. Ahí hay un correo electrónico, contacto@legaliaconsulting.com y nuestro número de teléfono solicitado es 947-424-196. Entonces, también tenemos redes sociales. Les pediría para que las personas que quieren seguir escuchando estos webinars, estos consejos de tipo legal, nos sigan en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Podrían entonces más adelante vamos a seguir y continuar con este tema de la difusión del conocimiento y la información en el ámbito legal. Agradecemos a Abel y a todos los participantes. Muchísimas gracias. No sé si tenemos unas preguntas o consultas de cierre por parte de Luis del Campo. Aquí tenemos preguntas de un teléfono. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, doctores. El doctor Edgar C. nos escriben. Eh, no sé si, Abel, entonces, tus últimos comentarios, tus últimas, digamos, recomendaciones finales para ya ir cerrando nuestra sesión por hoy, por el día de hoy. Bueno, agradecer a todo el público presente en esta charla, a Legalia Consulting que me convocó este día y seguir adelante en esta difusión de conocimiento de estos temas tan importantes, ¿no? Muchas gracias con todos. Buenas noches. Ok, ok. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todas las personas que nos han escrito, nos han dejado sus preguntas también en el chat y estamos en comunicación hasta un nuevo webinar. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches.